Me da muchísimo gusto darle la bienvenida esta mañana a Ana Elena Contreras. Ella es asesora en materia de derechos humanos. Ana Elena, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchísimas gracias, Jimena. Buenos días. Ana Elena, ¿qué está pasando en México? Cada vez con tristeza, con indignación, damos a conocer más casos de mujeres que han sido asesinadas y específicamente en el caso de Luz, que se atribuye a un tema de falta de tolerancia de una persona. Como sociedad, ¿en dónde nos encontramos al ver este tipo de casos como el de Luz? Bueno, cuando hablamos del tema de la violencia sobre las mujeres, hablamos también de un problema que viene desde hace muchos años atrás, ¿no? No es nuevo este fenómeno, hay una reacción también que de algo que ya está totalmente naturalizado, ¿no? Y que tiene que ver también por una respuesta de violencia de las personas que ejercen este tipo de violencia en contra de las mujeres, por esa la molestia que existe al ver que habemos muchas personas ya levantando la voz y demás. Simbólicamente es un castigo, ¿no? Hay autoras que así lo señalan, que esta respuesta a violencia la cual estamos viviendo es un castigo simbólico al levantar la voz de las mujeres y al hacerse como cada vez más visible este tipo de movimiento que trata de colocar el énfasis en lo que nos está pasando, ¿no? Porque pareciera que la sociedad sigue empeñada en negar lo que nos sucede, ¿no? Hay una resistencia a reconocer que se ejerce violencia contra nosotras y que se ejerce una violencia brutal, lo que es algo que incomoda. Cada vez que las mujeres hablamos y decimos que sufrimos violencia en todos los aspectos de nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones y espacios laborales, en la escuela, ¿no? Hay una inconformidad. Y nos dicen, las mujeres ya de todo se quejan, para ellas todo es violencia, ¿no? Pero es real, o sea, las mujeres nos siguen matando. ¿Y cómo evitar esto, Ana Elena, desde el tema social? Hemos hablado mucho de lo que le corresponde a las autoridades, de lo que tienen que hacer los gobiernos, las alertas de género, el recurso para la prevención. Pero otro tema bien importante y que tú lo acabas de mencionar ahorita es la sociedad, que se ha señalado, se ha estigmatizado, se ha minimizado mucho estas escandalosas, de todo se quejan. ¿Cómo comenzar a trabajar en las nuevas generaciones para ir evitando todo este tipo de acciones? Pues primero habría que reconocer, yo creo que la gente de pronto espera hasta tener a alguien cercano como víctima para poder cambiar esa narrativa. Tendríamos que estar pugnando porque desde las escuelas se pueda hablar de esto, ¿no? Con mucho cuidado porque luego se podría como distorsionar, ¿no? Tendríamos que empezar a hacer una educación con perspectiva de derechos de las mujeres. Eh, Porque si hablo de perspectiva de género se puede como de pronto distorsionar y pensar que hay una serie de cosas involucradas dentro del tema de género que no tiene que ver con las mujeres, ¿no? Tendríamos que empezar a hablarlo en las escuelas, en las familias y reconocer, ¿no? Tendríamos que empezar a hablar con los hombres que tenemos cercanos para ver cuál es el ejercicio que ellos hacen en relación a la violencia. Las mujeres tenemos historias casi siempre cercanas, ¿no? Ya sea de violencia sexual, de agresión sexual como tal, ¿no? De acoso callejero, de alguna situación incómoda en espacios públicos, pero casualmente tú le preguntas a un hombre si conoce a alguien que es un agresor o un violentador y no lo conocen, ¿no? Entonces tendríamos que estar empezando a hablar de ello
empezar a voltear a ver las masculinidades. Creo que se ha hecho un giro lento, pero sí se ha hecho un giro en relación a las acciones de gobierno, porque ya no todas las acciones van encaminadas a que las mujeres nos protejamos, a que nos responsabilicen de las violencias, sino que sí han ido surgiendo de pronto algunas acciones, aunque sea pequeñas, donde se les dice a los hombres que el ejercicio de sus violencias no puede ser un acto sin respuesta, ¿no? Tendremos que seguir exigiendo que exista, que logremos alcanzar la justicia para sobrevivientes, familiares, ¿no? Y víctimas de algún tipo de violencia de género, ¿no? O que tenga que ver con las mujeres, porque eso sería también un paso importante. Sigue creciendo el tema de la violencia en contra de las mujeres porque sigue habiendo complicidad. Hasta que no haya una respuesta contundente, ¿no? Que le pueda decir a los agresores, a los hombres, que van a tener una consecuencia, hasta entonces no van a haber cambios reales. Justamente ahorita tocas un tema bien importante, Ana Elena, el decir, si violentas va a haber una consecuencia. Y veíamos el caso de Luz. Ahorita presentaba que ya hay una orden de aprehensión contra esta persona, pero es una imputación de delitos contra la dignidad de la persona, amenazas por lesiones, por lo que ocurrió hace unos meses y no por el hecho que cobró la vida de Ana Luz, de Luz. ¿Qué está pasando en este caso en materia de leyes? Claro. Nosotras siempre hemos denunciado que cuando hablamos, por ejemplo, de alertas de violencia de género, a pesar de que tenemos 22 alertas en el país, ¿no? Y algunas que se aplican, como por ejemplo en la Ciudad de México, sin presupuesto, es muy importante que estén esas alertas de violencia de género, porque alrededor de sí se construye un andamiaje que permite acciones positivas y acciones que van encaminadas pues a tratar de prevenir la violencia contra las mujeres. En el caso de cuando hablamos de este fenómeno del feminicidio y de la justicia, es un problema totalmente humano, ¿no? Y que solamente podemos entender cuando hay un machismo institucional. Y quiero matizar como esta parte de machismo institucional. El machismo institucional es aquel que se ejerce no propiamente por un mandato de la institución o del Estado, sino que por quienes están a cargo de estas instituciones y que su trabajo es velar por el interés, el bienestar, la integridad, el acceso a la justicia de todas las mujeres de todas las edades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este machismo, hemos visto perfiles de personas que no importa cuántos cursos en relación de sensibilización en relación a los derechos de las mujeres tomen, sigue estando un machismo ahí instalado, ¿no? Tanto hombres y mujeres. En los hombres es esa alianza patriarcal de la cual tanto hablamos las feministas que existe, ¿no? Y que cada día nos damos cuenta que efectivamente, o sea, está el ejercicio de esa alianza patriarcal ahí, ¿no? Hay casos que lamentablemente se vuelven emblemáticos porque hay una denuncia previa, hay un llamado de auxilio, ¿no? Como el caso de esta chica que lamentablemente ha puesto su vida para poder visibilizar lo que sucede y que la disminuyen porque piensan que las mujeres somos unas locas, somos unas exageradas, ¿no? Que eso no es cierto. O bien se piensa, ¿quién sabe qué cosa hará para provocar esta reacción? Entonces, es totalmente un factor humano, ¿no? Esta complicidad que se tiene inmediata y casi natural de los hombres que están en esos lugares, ¿no? Ministerios públicos, abogados, peritos. En el caso de las mujeres, nosotras las feministas hablamos mucho de las guardianas del patriarcado, ¿no? Que es esta resistencia a querer reconocer lo que sucede, a querer entender
que estamos haciendo señalamientos de manera constante, de manera permanente, porque la violencia en nuestras vidas nos atraviesa por todos lados, ¿no? A veces es muy difícil identificarla y para ellas es como no nos podemos salir de nuestro rol de ser calladitas, de ser complacientes con el mandato patriarcal, ¿no? Cueste lo que cueste. Y el tema es que cuesta la vida de muchas mujeres. Ana Elena, muchísimas gracias por esta plática, por esta entrevista. Ana Elena Contreras, asesora en materia de derechos humanos. Gracias.